Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la palabra, por la instrucción dada a nuestras vidas. Señor, te bendecimos por esto. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a ser tierras fértiles en esta mañana y que la semilla de tu palabra, Señor, dé un fruto, pero no solamente por una temporada de nuestras vidas, sino como tú lo deseas para siempre, un fruto que permanezca en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Yo quiero hablarte de una actitud que debemos de decidir abrazar en estos tiempos y siempre. Y es la actitud de confianza en Dios. Escucha, yo te quiero hablar de confiar en Dios para vencer la preocupación. ¿Por qué, amados? Porque todos nos enfrentamos a la preocupación. Hay un ladrón y es peligroso, anda suelto y quiere robarnos lo más importante en la vida, el gozo de nuestra salvación, la alegría, nuestra energía, la paz del Espíritu Santo en nuestra vida y hasta nuestra salud. Y este ladrón, su nombre es la preocupación. Escucha con atención, el poder devastador que tiene la preocupación quedó demostrado en la Segunda Guerra Mundial. De 1941 a 1945, 250,000 norteamericanos murieron en combate en la Segunda Guerra Mundial. Pero en el mismo periodo, 2 millones murieron de enfermedades cardiovasculares en los Estados Unidos. Los médicos dijeron que la mayoría de estas muertes fueron provocadas por la preocupación. Asombroso, ¿no? Mató más la preocupación que las mismas balas en la misma guerra. El doctor Charles Mayo dijo que en las camas de los hospitales, la mitad de las camas estaban ocupadas por gente enferma de preocupación en ese tiempo. Y yo creo que el tiempo que estamos viviendo, amados, tal vez no hay una guerra, no hay una batalla como las guerras de nación contra nación, pero sí hay una guerra espiritual. Y sí hay una batalla en el mundo entero. Rumores por acá, rumores por allá, virus acechando contra la humanidad, teorías de conspiración, muchas cosas se perciben en el ambiente. Yo creo que tú y yo somos llamados a, como pueblo de Dios, seguir confiando en el Señor y en sus promesas, pese a lo que estamos viviendo, pese a lo que estamos escuchando. En Lucas 8:14, al relatar la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús dijo: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes de la vida y no llevan fruto. Escucha bien, iglesia, tu crecimiento espiritual, el fruto que Dios quiere que des como padre, como madre, como hijo, como iglesia, como creyente, se ve obstruido por los afanes, por la preocupación. La voluntad de Dios, iglesia, no es que vivas en una ansiedad perpetua. No es su voluntad que enfrentes cada día con miedo e inquietud. No. Él te creó, iglesia, para mucho más que una vida de angustia que te roba el aliento y de preocupación que divide tu mente. Él tiene un capítulo nuevo para tu vida cada día y Él está listo para escribirlo si tú se lo permites y confías en Él. Ahora, es obvio que el mundo está plagado de preocupaciones, pero el consejo de Dios para nosotros es Juan 14:27, la paz os dejo. Esto es lo que nos dice nuestro Señor Jesús: la paz os dejo. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es lo que Jesús nos promete, su paz.
por sobre todas las cosas, su paz. Ahora, hay diferentes causas para que vienen a nuestras vidas y crean una preocupación en nosotros. Y es muy interesante, pero la mayoría de los temores se centran en perder algo que es importante para nosotros. Esto significa que la principal causa de la preocupación viene de construir nuestra vida sobre cosas temporales. Esa es la principal causa por la cual viene esa preocupación a nuestras vidas. Dice Lucas 12:20, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la principal causa por la que vivimos preocupados es porque en ocasiones estamos construyendo nuestra vida en cosas temporales. Todos piensan que la manera de protegernos en contra de la preocupación es protegernos en contra de lo que tememos. Muchos piensan que esa es la solución. Bueno, voy a vencer la preocupación, voy a proteger lo que tengo miedo de perder. Entonces, si tenemos miedo a la pobreza, comenzamos a acumular dinero. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la crisis económica. Tenemos preocupación por la crisis económica. Tenemos temor a la muerte y comenzamos a ser exagerados. Y comenzamos a tener ese pavor. Y vivimos preocupados. Tememos perder a un ser querido y caemos en colmarlo de atenciones y hacer nuestra vida esa persona. Y la preocupación, amados, así no se vence. Ahora, no quiero decir con esto que no debamos de ser previsores en la vida. No quiero decir que no debamos de ser precavidos en la vida. Pero sí tenemos que vivir libres de la preocupación y del temor. Podemos ser precavidos, previsores para el futuro, pero sin preocupación y sin afán. Pero una gran verdad, iglesia, que quiero que el Espíritu Santo selle en tu corazón, que es imposible no tener pérdidas en la vida. Es imposible. Y en este tiempo que como iglesia estamos viviendo a nivel mundial, tú y yo tenemos que tener bien claro que la única seguridad que tenemos como hijos de Dios es la seguridad de la palabra de Dios y de la vida eterna que tenemos en Cristo. No podemos vivir esperanzados en las cosas terrenales y temporales. No podemos construir nuestra felicidad con cosas temporales y de esta tierra. Nuestra felicidad debe de estar en la palabra del Señor. Escucha, es más sensato construir nuestra felicidad sobre cosas que no pueden ser arrebatadas de nosotros. Y las cosas que no pueden ser arrebatadas de nosotros son las cosas de Dios, son las promesas de Dios. Es lo que Dios ha dicho en su palabra. D.L. Moody dijo esto: confía en ti mismo y te decepcionarás. Confía en tus amigos y ellos morirán y te dejarán. Confía en el dinero y tal vez te sea arrebatado. Confía en tu reputación y alguna lengua la destruirá. Pero si confías en Dios, nunca serás confundido, ni aquí ni en la eternidad. Vamos, tú nunca vas a ser confundido si tú confías en la palabra del Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor si tu confianza está en el Señor. Amén. Ahora, hay otra causa por la cual viene preocupación a nuestras vidas, y esa es el pecado. Parte de nuestra preocupación proviene de nuestro comportamiento pecaminoso. Sabemos que cuando pecamos, la bendición de Dios puede ser obstruida de llegar a nuestras vidas. La paz se va y comenzamos a vivir una preocupación porque sabemos
que las cosas no andan bien con Dios. Fíjate lo que dijo el salmista David en el Salmo 32, verso 3. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué tenía David esta situación en su interior? ¿Sabes por qué? Porque él sabía que había pecado delante de Dios cuando cayó en pecado con Betsabé. El pecado en nuestras vidas causa preocupación, pero el que vive en santidad, iglesia, el que vive en justicia delante de Dios, vive con la conciencia bien tranquila. Dice Isaías 32:17: y el efecto de la justicia será paz. ¿Por qué muchas veces no vivimos en paz? Porque no caminamos en la justicia de Dios. Y dice: y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando vengan motivos a tu vida para preocuparte, yo te aconsejo que tengas cuentas claras con Dios. Yo te aconsejo que tu corazón esté en paz para con Dios, para que venzas las circunstancias adversas. Yo te aconsejo que mantengas tu corazón en justicia delante de Dios, que tú puedas caminar en la gracia del Señor. Alégrate, iglesia, en la misericordia del Señor. La culpa alborota el alma y nos preocupamos por cualquier cosa. La gracia la calma. Y Cristo ha venido a darnos gracia. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Cristo ha venido a darnos gracia. Un santo feliz, un creyente en Cristo feliz, es aquel que es consciente y al mismo tiempo, escucha bien, tanto de la gravedad del pecado, pero también de la inmensidad de la gracia. El pecado no se reduce al ocultarlo, pero ni tampoco la capacidad de Dios para perdonarlo. Así que, amados, busquemos al Señor con todas nuestras fuerzas. Purifiquemos nuestro corazón en este tiempo de gracia, porque la sangre de Cristo está vigente. Confronta los problemas de la vida, del diario vivir, con un corazón lleno de paz, y va a ser diferente. Cuando tú y yo no estamos bien con Dios, se poncha el carro y nos queremos volver locos, todos preocupados. Cuando tú y yo no estamos bien con Dios, o escuchamos una noticia, y yo te voy a asegurar que se nos mueve no solamente el tapete, todo se nos mueve. Pero cuando tu corazón está lleno de la gracia de Dios, la culpa ha sido vencida por la sangre de Cristo, y tú has decidido caminar en justicia, confrontas, enfrentas los problemas de la vida con otra actitud, una actitud de victoria. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si tú caminas en la gracia de Dios para vivir en santidad. Otra causa por la cual viene preocupación es que la preocupación es dardo de fuego del enemigo. Es un dardo de fuego que él manda a querer destruirte. Claro que sí. Efesios 6:16 dice: sobre todo tomar el escudo de la fe. Hablando de nuestra armadura espiritual como creyentes, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Hay un escudo de la fe que Dios nos ha dado, lo cual nos permite ser libres de esos dardos de fuego de preocupación. Y Satanás tiene un enorme arsenal de fuego, de dardos de fuego. Él manda el dardo de fuego del temor, de la incredulidad, de la depresión, pero uno de sus favoritos es la preocupación. La preocupación y el temor nos paralizan, iglesia, y caminamos como amedrentados por la vida. Nos incapacitan para llevar a cabo las responsabilidades dadas por Dios. Entonces, los dardos de fuego de preocupación no provienen de Dios, provienen de nuestro adversario. Pero la palabra nos dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
Vamos, dilo fuerte, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podemos tener el poder de Dios en nosotros al buscarle. Podemos tener el dominio propio para someter los pensamientos que están siendo como factor de nuestra preocupación y someterlos a la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el Espíritu Santo. Amén. Para todo creyente. La preocupación es un ataque de Satanás porque está fundada en la mentira. Y Satanás es el padre de la mentira, iglesia. Él miente todo el tiempo. Juan 8:44 lo dice. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Siempre está mintiendo Satanás. Siempre. Escucha con atención, iglesia. Se ha estudiado la preocupación y se descubrió que el 8% de las preocupaciones son legítimas. El 8%. En otras palabras, el 92% de nuestras preocupaciones no tienen fundamento, son mentiras. Es un arma favorita del enemigo. El 92% de nuestras preocupaciones no son legítimas. Entonces, ¿cómo abrazamos esta actitud de confianza en Dios para vencer la preocupación? ¿Cómo usamos el escudo de la fe que dice la palabra de Dios en Efesios? Número 1, vamos a abandonar cualquier pecado, iglesia. Vamos a abandonarlo, vamos a renunciar a él. Si tu principal fuente de preocupación es construir tu vida sobre lo temporal y vivir en desobediencia a Dios, renuncia a eso. Renuncia a lo temporal. Renuncia. Tú necesitas arrepentirte y abandonar esa actitud. ¿Cuál es el remedio para esta mala actitud? Dice Colosenses 3, verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Cuántos han resucitado con Cristo? Amén. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese es el llamado que tiene todo seguidor de Cristo. Buscar las cosas de arriba. Vivir una vida obviamente con los pies en la tierra, pero con el corazón en la eternidad. Con el corazón en las promesas de Dios. Con el corazón creyéndole al Señor. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos de paso. Jesús, cuando oró por sus discípulos, dijo: Señor, no te pido que los saques del mundo, solo guárdalos del mal. Que estén unidos entre ellos para que así conozcan que me aman y que yo les amo. Pero cuando una iglesia, amados, está afanada y está construyendo su vida en lo temporal, y lo que importa es lo temporal, la preocupación es nuestro final. Viviremos preocupados y afanados. Pero ¿qué es lo terrenal con la gran promesa de vida eterna? ¿Qué es lo terrenal? Número 2. ¿Cómo abrazamos la actitud de confiar en Dios? Vamos a eliminar temores innecesarios. Vamos a confrontar la preocupación. Vamos a confrontar el temor, amados. Y si es algo falso, vamos a ignorarlo. Vamos a ignorarlo. Y si es genuino, vamos a confrontarlo. ¿Cómo confrontamos la preocupación? ¿Qué pensamientos tú estás albergando por las noches? Porque generalmente en las noches es cuando uno se preocupa. ¿Qué pensamientos voy a tener? ¿Se va a dar? ¿Me voy a enfermar o no me voy a enfermar? ¿Qué pensamientos estás albergando? Todos esos pensamientos, somételos a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Qué dice a la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Él estará con nosotros. La palabra de Dios dice que es nuestro proveedor. La palabra de Dios dice que Él es nuestro sanador. La palabra de Dios dice que somos hijos de Dios
Y si hijos, coherederos juntamente con Cristo. Es decir, las bendiciones del Señor están con nosotros por la obra de Cristo, amados. Entonces, para vencer la preocupación, también tenemos que recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Número 3, anote. Recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Fíjate bien cómo la preocupación en el rey David era obvia, no la estaba negando, pero en esta oración, en el Salmo 3, verso 1 al 3, David exterioriza su preocupación, pero también recuerda la fidelidad de Dios sobre su vida. Dice, Salmo 3, verso 1, dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación de Dios. Pero fíjate lo siguiente: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Claro que sí, vamos a presentar nuestras preocupaciones en oración al Señor, pero también vamos a recordarnos lo bueno que ha sido Dios con nosotros en el pasado. Lo bueno, lo fiel, de donde Dios ya te sacó. ¿Cuántos de nosotros estábamos hundidos en vicios? ¿Cuántos de nosotros estamos hundidos a punto tal vez de morir y el Señor nos levantó? ¿Cuántos matrimonios estaban a punto de deshacerse y Dios se glorificó y los volvió a unir? Debemos de recordar las maravillas que el Señor hizo cuando estemos enfrente de los problemas, amados, para recobrar ánimo y fe y enfrentar los desafíos que vengan en el mañana. Amén. Dale un aplauso al Señor porque Él ha sido fiel. Claro que sí, dáselo fuerte. Amén. Para vencer la preocupación y la ansiedad, debemos de comenzar a alegrarnos en el Señor. Claro que sí. Número 4, para vencer la preocupación y la ansiedad, debemos de comenzar a alegrarnos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 4 al 6, dice: lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Estén siempre llenos de alegría, dice, en el Señor. Siempre. Alégrense. Y número 5, permanezcan en contacto con Dios para vencer la preocupación. Dice Filipenses 4, vamos a leer ahora del 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Más oración, menos preocupación, iglesia. Díganle a Dios lo que necesitan, denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la promesa? Que si yo oro más, la preocupación va a menguar. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Mientras vivamos en Cristo Jesús, que la paz de Dios cuidará mi corazón. La paz de Dios cuidará mi vida por sobre todo lo que está sucediendo. La paz de Dios es tu herencia, iglesia. Entonces no hay mejor antídoto para la ansiedad que la comunicación con Dios. No hay mejor antídoto que orar al Señor para vencer esa ansiedad y esa preocupación. Muchos han estado sufriendo insomnio en esta temporada. Muchos están sufriendo ataques de ansiedad. Ponte a orar. Ponte a orar. Más oración, menos preocupación. La ansiedad es innecesaria porque Dios está cerca, iglesia. Dios está cerca. La base y el fundamento para vivir una vida libre de preocupación es arreglar cuentas con nuestro Creador. Arreglar cuentas con nuestro Creador. Ahora, muchos caen en el error del control. Por querer dejar de preocuparse, caen en control.
¿Por qué? Porque la percepción del control produce calma. Y la falta de control origina temor. La ansiedad aumenta conforme disminuye la percepción de control. ¿Por qué ha habido tanta ansiedad en estos últimos meses? Porque la gente perdió el control que tenían. Tal vez en sus finanzas. O se dieron cuenta que no podían controlar su salud. Se dieron cuenta que no podían controlar lo que pensaban que tenían todo bajo control. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Controlarlo todo, iglesia? Nunca abordes un avión entonces sin un paracaídas. Nunca visites un restaurante sin llevar tus utensilios limpios. Nunca salgas de la casa sin una máscara antigas. Nunca entregues tu corazón por miedo a que te lo rompan entonces. Es imposible. Es imposible. Alguna persona tal vez puede acumular millones y aún así perderlo en una recesión. Un fanático de la salud puede comer toda su vida nueces, vegetales y aún así enfrentar una lucha contra el cáncer. Parece ser que las personas más estresadas son fanáticas del control. Y mientras más intentan controlar al mundo, más se percatan que no pueden. Y la vida se convierte en un ciclo de ansiedad, fracaso, ansiedad, fracaso. ¿Por qué, amados? Porque no podemos tomar el control, porque el control no nos corresponde, nunca. El ser humano no fue creado para controlar. La herencia en Cristo Jesús no es controlar. La palabra de Dios tiene una idea mejor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra de Dios? En lugar de buscar control absoluto, somos llamados a renunciar a él. No puedes controlar el mundo, pero sí puedes confiárselo a nuestro Señor. Sí puedes confiarlo a Dios. Este es el mensaje detrás del consejo de Dios a través de Pablo de alegrarnos siempre en el Señor. La paz está al alcance. No por falta de problemas, iglesia, sino debido a la presencia de un Dios soberano que nos ama y cuida de nosotros. Entonces, en lugar de rememorar en letanía, así como en melancolía, el caos en este mundo, vamos a alegrarnos en la soberanía de Dios, como lo hizo el apóstol Pablo. Mira los problemas que tenía el apóstol Pablo en Filipenses 1, verso 12. Vamos a leer hasta el 19. Dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Fíjate la actitud de este hombre. Todo lo que me ha sucedido, todo lo bueno, todo lo malo, me ha servido para seguir predicando. Y dice: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo. Lo hacen con ambiciones egoístas, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa, fíjate bien. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y seguiré gozándome. De modo que me gozo y me seguiré gozando. Fíjate lo que causa esto. Al leer a Pablo, inspirado por Dios, nos damos cuenta que es un hombre que confía en el amor de Dios, que confía en la fuerza de Dios sobre su vida, en la gracia de Dios sobre su vida, a pesar de lo que está pasando. No importa que me hayan encarcelado, aún los soldados romanos, eso es lo que está dando a entender, han escuchado el mensaje. ¿Sabías tú que muchos soldados romanos se convirtieron a Cristo mientras custodiaban a Pablo en las celdas?
Y aún las prisiones de Pablo sirvieron para que otros despertaran una pasión por Jesucristo y anunciaran con más pasión el evangelio. Cuando un hombre, una mujer de Dios se dispone a confiar en la soberanía de Dios a pesar de lo que está pasando, escucha, siempre va a ser de inspiración para los que le rodean. Siempre. Siempre. Pablo vivía bajo la sombra de las alas del Señor. Es tiempo, amados, de habitar bajo la sombra del Altísimo. Y tú, te pregunto, ¿qué vas a hacer? Equilibra tu alma con la soberanía de Dios. Equilibra. Él reina soberanamente sobre cada detalle del universo. Dice Hebreos 1:3 que Cristo sustenta todas las cosas. Todas las cosas. Y la respuesta de Dios, amados, para los tiempos difíciles siempre ha sido la misma y seguirá siendo la misma. ¿Sabes cuál es? En el cielo hay un trono y está ocupado. Siempre la respuesta de Dios para los tiempos difíciles es esta: en el cielo hay un trono y está ocupado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no se le pasa nada de lo que pasa en este mundo. Ponte de pie, por favor. Sin duda, este fue el mensaje que Dios le dio al profeta Isaías. Durante el siglo XIII antes de Cristo, Judá disfrutaba, amados, de un periodo de bendición. El rey Usías fue un rey que buscó a Dios y tenía a raya a los enemigos del pueblo de Dios. En lenguaje mexicano los traía juidos a los enemigos. Por 52 años reinó, no perfectamente, pero sí con gracia delante de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? El rey Usías muere. Isaías ahora tenía razones para preocuparse, para llenarse de temor y de angustia. ¿Qué le va a ocurrir al pueblo ahora que Usías no está? O en tu caso, iglesia, ¿qué pasará ahora que tal vez hay amenaza de que pierdas tu empleo? ¿Qué pasará contigo ante esta crisis económica? ¿O qué pasará? ¿Me voy a enfermar o no me voy a enfermar? Dios sigue teniendo este mensaje para su pueblo ante toda calamidad. Hay un trono en el cielo y está ocupado. Y en ese trono está nuestro Señor. Este es el mensaje que tuvo Isaías y el profeta lo escribió así. Efesios 6, verso 1. Con esto estoy terminando, iglesia. El año en que murió el rey Usías, fíjate bien, el año en que Isaías se pudo preocupar, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. En tiempos de calamidad, amados, el Señor sigue estando en su trono. No importa lo que pase a nuestro alrededor, Él es nuestro Padre. Él es nuestro defensor. Él es el que provee consuelo. Es el que provee para nuestras necesidades. Él es nuestro sanador. Vamos a equilibrar nuestra alma con la soberanía de Dios. Él reina soberanamente sobre cada detalle del universo. ¿Puedes creerlo? Levanta tus manos y dile: Señor, me deleito en tu soberanía. Me deleito en tu soberanía. Otros ven los problemas del mundo, iglesia, y retuercen las manos. Nosotros vemos los problemas del mundo y doblaremos nuestra rodilla.
Porque la ansiedad no es nuestra herencia, la preocupación no es nuestra herencia. Él está en el trono y todo está debajo de sus pies. Empieza a adorarlo y dile: Señor, tú eres santo. A ti no se te ha pasado nada. Gracias por tu soberana voluntad. Gracias, Dios, porque todo obra para bien, para los que amamos tu nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ayúdanos a vivir libres de la ansiedad, libres de la preocupación, Señor. Si tú has tenido temor de la muerte, dile al Señor: Señor, te entrego este temor. Si tú has tenido preocupación de si vas a tener trabajo, si tu negocio va a quebrar o va a florecer, dile al Señor: te entrego esta preocupación, Dios. Tú eres mi Dios y en ti descansaré, Señor. Dios, no tendremos preocupación del mañana. Por nada estaremos afanosos, sino presentaremos nuestras necesidades ante ti en oración. Comienza a pedirle al Señor: Señor, aquí estoy. Dejo de preocuparme y te pido en esta mañana que tu gracia y tu favor sustente mi casa. Oh Dios, ayúdanos, guárdanos, protégenos. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, a nuestros hijos. No somos llamados al control, somos llamados a confiar en ti. Levanta tus manos y le: confío en ti, Señor. Confío en ti. Bendigo tu nombre. Seré precavido, seré previsor, pero sin afán y sin ansiedad, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús.